Quería iniciar compartiéndoles un poco acerca del ministerio porque yo sé que hay mujeres nuevas que apenas están ingresando a privilegiadas, que quizás no entienden un poco qué es privilegiadas y qué es este ministerio. Y aprovechamos para de una vez extender esa invitación y que ustedes puedan conocer exactamente a qué se refiere privilegiada y cómo nace privilegiadas. Privilegiadas es un grupo de estudio para mujeres. El Señor creo que puso esa inquietud en el año 2020. Estábamos en plena pandemia, ¿cierto? Y había como una gran necesidad en nuestros corazones y un gran interés. Y el Señor estaba colocando como esa sed en nuestros corazones de quizás como mujeres reunirnos, aprender. Y como estábamos en pandemia, se prestó muy bien el material de la virtualidad, aunque realmente creo que lo arrancamos presencial. Estábamos de manera presencial, duramos muy poquito tiempo presencial porque después estuvimos guardados, pero fue una gran bendición porque pudimos hacerlo, empezamos por Meet y creo que el Señor empezó como a mostrar esa necesidad y empezamos como 4 personitas a estudiar de manera virtual y el Señor fue quizás colocando ese interés en nosotras y esa necesidad en nosotras de cada día aprender. El Ministerio de Privilegiadas tiene como misión abordar temas de familia, para la que de pronto se pregunte en base a qué está privilegiadas. Es para abordar temas de familias enfocados en las mujeres, aprender nuestra función como mujeres en el mundo según la palabra de Dios, dar a conocer los privilegios que abundan en la persona del Señor Jesucristo y por ese medio de que las mujeres lleguen a conocer a Jesús de manera personal e individual. Entonces, quiero ser claro que privilegiada no está detrás de recolectar o de atraer muchas personas para que haya muchas personas aquí. No, privilegiada tiene como misión es en el que hayan vidas transformadas. El Señor tiene este ministerio es porque Él quiere trabajar en vidas cambiadas y que realmente haya una transformación en los corazones. Así hayamos 3, así hayamos 5, así hayamos 100. Cada privilegiada que desarrolle un encuentro continuo con el Dios y Creador y Señor. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque no se trata del ministerio, de que se ponga la mirada en las mujeres o en aquellas que enseñan, em, ni buscando como aliados, no, sino privilegiadas está pensando en que cada una de ustedes pueda desarrollar una vida personal con Jesús, una relación personal con Jesús, que cada una la pueda vivir y la pueda experimentar de manera personal. Y el éxito del ministerio se mide no por su permanencia, no por su vigencia en el tiempo, sino por vidas transformadas. Para ello confiamos plenamente en la poderosa obra del Espíritu Santo. Sabemos que no importa lo que hagamos aquí cada 8 días, no importa cuánto tiempo el Señor tenga vigente privilegiadas, si el Espíritu Santo de Dios no está aquí con nosotras y no está obrando en los corazones de cada una de nosotras, esto es un tiempo perdido. Así suene duro decirlo, no sirve de nada. Entonces confiamos plenamente y esperemos confiar en el Señor durante todo este trayecto, que el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros y oremos a Él, que nos ayude y nos direccione para que sea Él quien esté obrando en nuestras vidas durante todo este tiempo que vayamos a estar estudiando. En este ministerio vamos a estar trabajando en los 5 principios, en coinonía con nuestra congregación y en los principios que se han estado trabajando en cada uno de los ministerios de nuestra congregación. Y el primero de ellos es la adoración y es desarrollar a través de privilegiadas vidas consagradas que adoren a Dios. También tenemos otro principio, es el principio del ministerio y a través del ministerio queremos desarrollar también una parte de servicio entre las mujeres donde se pueda ayudar a las necesidades unas a las otras. También hay otro principio y es el principio del evangelismo dentro del ministerio y es que a través de privilegiadas se pueda también compartir las buenas nuevas del evangelio a personas que no conocen a Jesucristo. Podemos invitar a otras, podemos compartir los videos y de esa manera también estamos haciendo una tarea evangelística a través de privilegiadas. El otro principio, el cuarto principio es la comunión. Y, y yo creo que cuando nos reunimos aquí, ¿cierto? Cada viernes en la mañana estamos de alguna manera participando de esa comunión unas con otras.
Y también vamos a estar ejerciendo algunas presenciales, pocas, pero sí van a ser también presenciales. Y por último está el principio del discipulado. Y este principio yo creo que es uno de los que más se cumple en el ministerio. Y es que somos seguidoras de Jesús. Y como seguidoras de Jesús queremos aprender del buen maestro a través de su palabra. Y privilegiada creo que quizás uno de sus fuertes en cuanto a estos principios es el discipulado, porque creo que aquí nos discipulamos, aquí el Señor nos disipula y nos hace cada día más seguidoras de Él. Entonces, quizás eso nos abre un poquito de panorama, qué es privilegiada y para qué es privilegiada. Y privilegiada está basada en un principio de Efesios capítulo 1, 2 y 3, donde habla de los privilegios que tenemos en Cristo. Quizás un día podamos ahondar un poco más o hacer una enseñanza acerca de esos privilegios que tenemos en el Señor Jesucristo y de dónde nace entonces eh, el título o el nombre del grupo que se llama Privilegiadas. Entonces, muchachas, queremos también compartirlo con ustedes lo que continúa. Voy a ahora sí poner por aquí más ampliecito lo que vamos a estar trabajando durante este tiempo. No sabemos cuánto nos irá a llevar, igual vamos a tener temas libres también acerca del perdón. Em, y vamos a estar trabajando este material que se llama La libertad del perdón. Tema tremendo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a desarrollar. Pero como les decía al inicio, la preocupación que yo tenía era si abordábamos un tema del perdón acerca del perdonar a otros, pero que no tengamos un claro conocimiento de qué es el perdón. Entonces, a veces quizás nos llegan esas preguntas a nuestra mente. ¿Necesitamos ser perdonados? ¿Será que yo necesito ser perdonada? Y si necesito ser perdonada, ¿de qué necesito ser perdonada? Quizás muchas nos preguntemos, bueno, yo realmente sí necesito del perdón de Dios todos los días, porque pues yo todos los días hago una que otra cosa, pero a veces pensaba en el Señor y miraba que a veces como que ese concepto del perdón viene siendo como algo tan normal para nosotras. Perdonadas, qué tanto necesitamos ser perdonadas? Quizás el perdón que necesitamos es algo más llevadero para el Señor. Pues sí, el Señor pasa por alto la ofensa, el Señor nos disculpa y eso es el perdón. Hay personas que a veces pueden estar pensando en este grupo. Yo sé que necesito de ser perdonada, pero hay personas que necesitan ser más perdonadas que yo. Hay personas peores que yo y que han cometido delitos peores que yo. Y yo no soy tan mala en comparación a fulanito de tal. Entonces, si yo necesito el perdón de Dios, aquel lo necesita más, ¿no? Y pareciera que el perdón de Dios se necesitara de acuerdo al nivel de pecados que yo pueda estar teniendo. Pero resulta que lo único que de pronto nos puede abrir el panorama de qué es el perdón de Dios y la necesidad que tenemos del perdón de Dios es quizás conocer un poco acerca de lo que es la ley de Dios. En cada país que, que hay en este planeta Tierra hay unas leyes. Hay unas leyes que el que vive en ese territorio está sujeto a, a vivir bajo las leyes de ese país. Y si usted va a vivir, hoy en día hay una cantidad de migraciones a otros países, gente que se está yendo a otros países, pero una vez que usted pisa ese territorio de ese otro país, usted está obligado a cumplir la ley de ese país. Usted no puede llegar a otro país a decir, yo llego a otro país, pero voy a vivir con la ley colombiana. No, usted tiene que llegar allá y vivir bajo la ley de ese gobierno ahora en el que usted está. Así lo mismo es en el gobierno de Dios. Hay una ley de Dios, hay unas leyes de Dios, hay un gobierno de Dios. Y ese gobierno es universal, sus leyes son universales, son para toda la tierra, para todo ser humano que vive y que ha sido creado bajo esta tierra. Y esa ley de Dios, muestra aspectos de Dios. Dios la dejó, ¿cierto? Y cuando usted va a los libros de la ley, que el Pentateuco, y usted va y mira acerca de los términos de la ley, eso muestra el carácter de Dios. La ley muestra que Dios es justo porque sus leyes son justas
y Dios muestra que Él es santo. ¿Por qué? Porque su ley toda está en base a reprender, a exhortar y a decirle al malvado, no hagas esto. El Señor en la ley dice que está bien, que no está bien, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si usted quiere saber qué es lo bueno y qué es lo malo, la ley lo dice. La ley de Dios lo dice. El hombre, llevado por su orgullo y su propia justicia, ignora cosas acerca de la ley. Y ahora vamos a entender un poco por qué el Señor quizás ha colocado esto en nuestros corazones esta mañana y porque el Señor quiere que primero entendamos un poco al respecto de ello. ¿Qué es lo que el hombre llevado por el orgullo y quizás por su propia justicia, porque él se justificar a sí mismo, ignora acerca de la ley? Primero, el terrible carácter de la ley de Dios, porque es que la ley de Dios es santa, perfecta. El que haga estas cosas vivirá por ella. Es perfecto. La ley dice que es rigurosa. Cada infracción de la ley tiene una consecuencia. Es más, la Biblia en la ley de Dios dice que si usted incumple, que si usted, que si usted quebranta una sola ley de la ley divina de Dios, ha quebrantado toda la ley. Si usted ha quebrantado un solo mandato, los ha quebrantado todos. Quizás eso nos ayuda un poquito a ver acerca del carácter de Dios frente a ello. La ley, que estrictamente la ley juzga los pensamientos y las pasiones del hombre interior. Quizás imagínense, la ley de Dios tiene la capacidad de juzgar pensamientos y pasiones, porque a veces nos quedamos con las acciones, que también las juzga. En la ley también se juzgan las acciones, pero la ley llega más allá. No solo se quedan acciones, la ley juzga pensamientos y pasiones del hombre interior. Y la ley es infinitamente justa. Y como es infinitamente justa, por ese motivo, Dios no toma por inocente al que es culpable, porque sería ir en contra de él mismo. Él no puede tomar a una persona, tomarla por inocente, siendo culpable de haber quebrantado su ley. Por ello, vamos a ver entonces, ¿qué tan grande es tu deuda con Dios? Es una buena pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. ¿Qué tan grande es mi deuda? A ver, y yo creo que a veces lo medimos con el pasado. A ver, yo voy a mirar mi pasado. ¿Qué tantos pecados cometí yo? Y bueno, sí, y yo hice esto, pero hombre, yo no hice lo que yo veo allá afuera. Yo, mire, es que la gente allá se mata, mire ese otro como hizo se merenda, tragedia, aquel que mató a no sé quiéncito, aquel que hizo que abusó, violó, no, es que ese hombre, ¿cierto? Pero sí, yo tengo cosas que pueden ser una deuda con Dios, pero mi deuda no es comparable con la deuda del otro. El detalle es que si nosotros lo vemos, si vemos nuestro pecado y lo llevamos a examinarlo bajo la lupa de la ley, el pecado nuestro viene siendo inmensamente grande, demasiado grande. La palabra de Dios en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, desde el lugar de su morada, se revela. Esa palabra se revela, ¿cierto? Está hablando allí de que le hace, se opone, no le resiste desde el cielo contra toda impiedad. No dice contra un poquito,
contra algo, sino contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Dios, su persona, se revela contra toda maldad, todo tipo de maldad, no importa, no empieza a mirar a ver cuál es, contra toda impiedad e injusticia que los hombres hayan cometido en esta tierra. Increíble, ¿no? Y luego nosotros encontramos en Romanos 3, del 10 al 12, que dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, y muy bien cierra esa palabra, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso lo dice la ley, lo dice la palabra de Dios, para que todos estamos, todos quedamos bajo el juicio de Dios. ¿Y saben por qué dice que no hay uno, ni siquiera uno solo, ni uno bueno? Porque todos los que estamos en esta tierra hemos quebrantado de una u otra manera la ley de Dios. Y es precisamente la ley de Dios lo que hace ver la magnitud de nuestras maldades e iniquidades. La Biblia dice que nosotros somos malos y créanme, lo somos. La Biblia dice que nuestro corazón solo está inclinado hacia la maldad y créanme, hacia allá muchas veces se inclina. El Señor lo dice. En Isaías 59:2 encontramos, dice, vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué fue lo que causó la separación? Las iniquidades. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes o de vosotros su rostro para no ir. Ahora, se imagina que el pecado es tan tremendo delante de Dios que dice que Dios oculta su rostro para ni siquiera oírle. Que hay una separación porque Dios es santo y nosotros pecadores. Una gran separación. Y luego si Romanos 6:23 dice que entonces la paga del pecado es muerte, y está hablando de muerte eterna, está hablando de condenación eterna, si la paga del pecado es muerte. Y lo único que, que paga el pecado es el derramamiento de sangre, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver. Pero si la paga del pecado es muerte, podríamos ahora nuevamente volvernos a hacer la pregunta. Entonces, ¿qué tan grande es la deuda del hombre con Dios? La deuda es impagable. No hay manera de que el hombre por sí pueda dar rescate por su alma. No hay manera. Y yo creo que a veces nosotras vemos nuestra deuda como una pequeña deuda que Dios me perdonó, porque hay personas que tienen peores deudas que la mía. Y pareciera que la deuda entonces entra en una comparación de nivel. Pero resulta que estos textos que estamos viendo aquí, todos hacemos parte de esa injusticia, de esa impiedad, de que no hay ni uno solo justo, de que no hay ni uno solo bueno, que somos unos inútiles, que por nuestros pecados ha habido separación entre Dios y nosotros y que Dios ha ocultado su rostro para ni siquiera oír. Todos caímos allí, porque nuestra deuda es demasiado grande para con el Señor.
Y les estoy hablando un poco de lo inmensa de la deuda, quizás para que el Señor nos ayude en esta mañana a entender la importancia y lo inmenso que es el perdón de Dios. Podríamos hacernos la siguiente pregunta. Según lo que hemos visto, lo que dice la palabra de Dios, ¿el ser humano necesita el perdón de Dios? O sea, si esta es la condición del ser humano, ¿será que el ser humano sí necesita del perdón de Dios? Claro que lo necesita, ¿cierto? Necesita el perdón. Ahora podríamos preguntarnos también, entonces, ¿qué es el perdón? ¿Cómo es esto del perdón? Y encontré quizás una frase que me gustó porque quizás lo deja ver un poco más claro y dice, el perdón es la acción de dar libertad al deudor en la obligación o en dicha deuda. ¿Ve? No es que el que da la libertad dice, como decíamos ahorita, va a dar por inocente a un culpable o va a negar la deuda y va a decir, no, realmente él no me debía nada. No, el que va a dar la libertad sabe que hay alguien que le debe y no está evadiendo la realidad. Él me debe, pero el perdón viene siendo la acción de perdonar y de dar libertad a aquella persona de su deuda. Pero como Dios es un Dios justo y no se trataba simplemente de que el Señor simplemente borra los pecados de las personas así por arte de magia, sino que alguien debía pagar la deuda porque Dios es justo. Dios es un Dios justo. Su ley es justa. Y en su ley dice, según la ley de Moisés dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Alguien debía de pagar esa deuda. Alguien debía de pagar la deuda que tú y yo no somos capaces de pagar y que no tenemos el alcance de pagar. Y entonces ahí entra la buena noticia que les vamos a traer esta mañana. Entonces nos dice, ¿por qué Dios quiere perdonar al ser humano? ¿Por qué Dios implanta entonces el perdón? ¿Y por qué Dios, una vez que el hombre cae en el jardín del Edén, en el pecado, Dios inmediatamente pone ahí su promesa de una reconciliación, pone ahí su promesa de volver otra vez a reconciliarse y a relacionarse con el hombre? Eso habla del carácter de Dios. Dios es un Dios que quiere que la relación con el ser humano, esa relación que fue rota, como lo veíamos ahorita, que fue dividida, que fue separada por el pecado, Dios quiere que esa relación sea restaurada nuevamente. O sea, Dios no quiere vivir con la humanidad en separación, sino que Él quiere reconciliarse. Dios busca un medio para entonces reconciliar al mundo consigo, para que hubiera paz entre Dios y el hombre y esa relación nuevamente fuera restaurada. Y a través de eso Dios tenía que ejercer algo y era el perdón. Perdonar entonces ahora los pecados, las ofensas, las maldades, todo, toda la inmundicia del hombre. Y Dios, la acción de Él es que Él quiere perdonar. Dios es un Dios de perdón. Quizás eso lo vamos a estar viendo más adelante acerca del carácter de Dios. Dios es un Dios de perdón. Dios desea y anhela perdonar. Dios desea más que retribución, Él quiere relacionarse. Él quiere que a través del perdón, cada una de las que estamos aquí, podamos acercarnos a Él confiadamente y tener una relación personal
con el Señor, una relación individual, privada con el Señor. Dios siendo justo, la deuda debía ser pagada. Alguien debía pagar el precio. No fue gratis, no fue gratis. Y si no hubiera habido un sacrificio, entonces la ley no hubiera sido justa. Alguien debía pagar por ello. Alguien tenía que hacer la expiación de los pecados. Y a través de que alguien pagara, entonces como resultado de ese pago iba a haber un perdón y ese perdón te iba a llevar a una reconciliación y a una paz con Dios. Ahora imaginémonos lo siguiente. Imagínese usted por un momento que no existiera, que no fuera posible el perdón de Dios. Que de todas las cosas que tenemos en el Señor y todas las cosas que aprendemos de Dios, el perdón fuera una de las cosas que no fuera posible. Imagínese usted que hemos quebrantado la ley, que hemos quebrantado los mandamientos de Dios y que ninguno de nosotros tuviésemos acceso a que esos pecados fueran perdonados, a que esas faltas fueran perdonadas. ¿Cómo sería? ¿Sabría usted hoy que si nosotros no tuviésemos acceso al perdón de Dios, estaríamos condenados? No habría nada que hacer por la humanidad. Todos estuviésemos perdidos sin esperanza, desde ya condenados a una eternidad sin Dios, sin ninguna posibilidad de salir de esa condenación. ¿Usted se imagina? Yo creo que esa puede ser la peor tragedia que quizás le hubiese pasado a una persona, es que no tuviese la probabilidad de ser perdonado por Dios. ¿Y saben quién? Hay alguien de la creación del Señor que no tienen esa probabilidad. Para ello, muchachos, yo creo que sería bueno que vayamos a la palabra de Dios. Tomen ahí sus Biblias y vayamos muy rápidamente y veamos el texto en Segunda de Pedro. Allí en los evangelios abajito, Segunda de Pedro, muy rápidamente. Y miremos el texto que el Señor nos habla, Segunda de Pedro, permítanme, 2:5. Pero voy a leerlo desde el 4, porque yo quiero que usted vea a, a unas personas de que son también de la creación de Dios, a quienes a ellos no les fue concedido el perdón. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles que se rebelaron contra Dios, que pecaron, que se aliaron, que se dejaron llevar y se aliaron con Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios que no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Allí están, esperando, reservados para juicio, sin esperanza de salir de ahí, sin esperanza de ser absueltos. Imaginándonos hoy en esta mañana, si esa fuera nuestra condición, que estaríamos allí reservados solo para el juicio y para ser condenados, sin ningún tipo de esperanza de que seamos perdonados. Y dice la Biblia en el 5, dice, y si no perdonó, ¿a qué otro tipo de personas no perdonó? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imagínense ustedes ello. ¿Se acuerdan cuando el diluvio? El Señor que dice, no los perdonó.
Y luego dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sería muy tremendo, muchachas. Eso es cierto. Saben que yo meditaba eso en esta semana y yo decía, Dios mío, yo creo que, yo creo que el Señor no creo que haya traído el tema del perdón por casualidad a nuestras vidas. El Señor lo trae con propósito. Y muy seguramente en el avance del material vamos a estar viendo el perdón hacia otras personas. Pero si nosotras no primero entendemos esto, porque cuando nosotras vemos eso, entonces nosotras empezamos a ver la magnitud, la grandeza, lo privilegiado que somos nosotras de tener acceso al perdón de Dios. Yo le decía, Señor, donde eso no hubiese sido otorgado para nosotros, nosotros estaríamos en la condición de los ángeles, preservados para destrucción. Pero a Dios, Dios ama este mundo, como dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, sigámonos haciendo las preguntas en nuestra mente. ¿Qué tan grande es mi deuda? Porque según el tamaño en la que vamos a ver nuestra deuda, va a ser el tamaño en el que vamos a catalogar el perdón de Dios a nuestra vida. Que Dios nos ayude en esta mañana a que nosotros podamos ver nuestra deuda, la magnitud de ella, y que de esa misma manera entonces podamos entender la magnitud de lo que es el perdón de Dios hacia nosotros. Dice Efesios 1:7, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos en él? Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que el perdón es una riqueza. Usted se imagina una bendición. El hecho de que podamos ser perdonadas es una gran bendición, es una riqueza de gracia porque no lo merecemos. En Hechos 13:38 y 39 dice el Señor, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes que el perdón de los pecados. ¿Qué dice luego? Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por medio de la ley de Moisés, pero todo el que cree en Jesús, que es lo que está diciendo ahí, todo el que cree, es justificado por medio de Jesús. O sea, es perdonado por medio de Jesús. Y por muy maravillosa y extraordinaria, muchachas, que pueda ser la noticia del perdón de Dios, por muy hermoso que hoy hemos visto que es el perdón de Dios, hay obstáculos que el hombre mismo se pone que le impide muchas veces acceder a ese perdón. Entonces dice, el obstáculo para que las personas accedan al perdón de Dios es que crean su propio sistema de justicia. Dios, que tiene su ley y que se rige y gobierna conforme a su ley, Él mismo creó, Él mismo diseñó el modelo en el que las personas pueden ser perdonadas. Pero el hombre dice, no me interesa mucho a la manera de Dios. Yo puedo ser perdonado por Dios a mi manera. ¿Y por qué dicen que tiene que ser por ese medio? A ver,
¿No acaso no hay un dicho por ahí popular que dice que todos los caminos llevan a Dios, que todas las religiones llevan a Dios, que todos los caminos llevan a Roma? No importa, cualquier camino que agarre, pues Dios me perdona. Además, escuché esto además, Dios conoce que esa no era mi intención y Él conoce las intenciones de mi corazón. Y el hombre se crea entonces un propio sistema de justicia y se lo impone a Dios y le dice, Dios tiene que perdonarme porque yo no soy tan malo. Al contrario, si yo me evalúo, yo soy una buena persona. Pero no nos evaluamos conforme a lo que Dios establece. ¿Qué dice su ley? Su ley dice quién soy. Y el perdón de Dios solo puede ser otorgado a la manera de Dios, a la forma de Dios, como Dios lo estipuló. Y Dios hizo algo extraordinario para traer perdón a aquellos que abracen ese perdón y que deseen ser perdonados por Dios. El perdón no es tan significativo porque a nuestros ojos la culpa no es tan grave cuando debemos verla a través de la ley. Vean lo que podemos compartir aquí. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados. La Biblia es clara cuando habla de la condición, de esa condición pecaminosa. Es que la persona está muerta espiritualmente, muerta. Y dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Luego en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, o sea, no tomando la cuenta, dice, a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el medio, según estos textos, por los cuales Dios perdona al hombre? Dice la Biblia, en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Usted se imagina? En Cristo. Entonces, ese es el medio de Dios, la persona de Cristo. Dichoso aquel, dice Salmo 32:1, a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Y la Biblia dice que él es bienaventurado, lo siento, bienaventurado o dichoso el hombre a quien el Señor le perdona sus pecados. Qué bendición tan grande, dígame usted. Ahora, si usted ya ha sido perdonado por Dios, entonces somos dichosas, privilegiadas. ¿Acaso no hay motivo para estar feliz sabiendo que todos nuestros pecados han sido perdonados y fueron echados a lo profundo de la mar? Señor, gracias. Yo estudiaba este tema, yo decía, Señor, yo quizás nunca había visto el perdón de Dios de esta magnitud. Pero ¿qué pasa si usted en esta mañana, usted decide rechazar el perdón que Dios te está ofreciendo a través de Cristo? Usted puede elegir hoy, usted puede elegir hoy si quiere ser perdonado y reconciliarse con Dios, o usted puede rechazar ese perdón. Igual usted va a tomar una decisión. Pero sí quiero que sepa qué pasa, qué dice la Biblia, qué va a pasar con una persona que rechaza reconciliarse con Dios a través de Jesús, que busca otros medios de reconciliación y no el medio que Dios estableció para que se fuese reconciliado con Él. Dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida,
sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. En otra versión dice, la ira de Dios está sobre él. O sea, el que le ha rechazado está siendo preservado en el momento, allí preservado para el día de la ira de Dios. Imagínense, imagínense la magnitud de ello. La persona que no se ha reconciliado con Dios, que no está en paz con Dios de sus pecados, esa persona está bajo la ira de Dios y está viviendo su vida preservándose allí para el día de la ira del castigo de Dios. Mire, si esto no nos hace correr a abrazar el perdón de Dios, estamos locos definitivamente, locos. En esta mañana, si usted no se ha reconciliado con Dios, si usted no ha hecho la paz con Dios, corra, da lo que le estoy diciendo, no lo piense dos veces, corra y reconcíliese con el Señor porque usted no sabe qué día usted va a partir y usted va a estar reservado para condenación eterna, para el infierno eterno. Y no podemos decirle al Señor que no había un medio para reconciliarnos con Él y para que Él nos diera vida eterna, porque Dios instituyó el medio y hoy lo hemos estado viendo, la persona del Señor Jesucristo. Y Él es el medio. Crea en el Señor Jesucristo. Confíe en el Señor Jesucristo. Pídale perdón al Señor Jesucristo, que le perdone sus pecados, porque solo Cristo tiene esa autoridad. Él dice, a mí se me ha dado autoridad de perdonar pecados. Póstrese allí y dígale, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Muchachas, el perdón de Dios es muy necesario. Necesitamos ser perdonados. Si para Dios es importante el perdón y hemos visto en esta mañana quizás un poco de todo lo que Dios ha hecho, chicas, o sea, todo lo que Dios ha hecho y toda la obra revelada en las Escrituras acerca de la obra de Dios para otorgarle perdón al hombre. Y para Él es tan importante el perdón, debería de ser igualmente importante para nosotras el tema del perdón. Yo le decía, Señor, yo jamás había visto, es más, nunca había meditado en la magnitud de la importancia, ni siquiera de darle valor al hecho de que tú me has perdonado, de que cuando, Señor, confesé mis pecados a ti y por fe he creído en el Señor Jesucristo, Señor, saber que todos mis pecados fueron perdonados. Señor, que no estoy bajo tu ira, sino que ahora estoy bajo tu gracia. Muchachas, eso es algo increíble, es algo increíble. Que en esta mañana nosotros lo podamos verlo de esa magnitud. Por eso, durante este trayecto, entonces vamos a estar viendo el perdón. El tema va a ser acerca del perdón y ojalá Dios nos ayude, nos abra este entendimiento, que podamos ver la magnitud del perdón de todas las formas que Dios nos lo quiera enseñar y nos los quiera revelar. Porque creo que ahora al entender el perdón de Dios, muchachas, estoy anhelando aprender más de ese perdón, realmente. En Primera de Reyes 8:39, la palabra de Dios dice, esa es una oración que hace Salomón al Señor cuando entrega el templo, cuando el templo es terminado. Pero me gusta una parte muy clara
Quizás Salomón aquí reconoce en este pasaje, dice, él reconocía que Dios oiría la oración en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás. El Señor oye la oración desde los cielos y perdona. Y dice, y obrarás. No solo perdona, sino que obra. Y dice, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo Dios conoce tu corazón y mi corazón. Yo me puedo parar aquí cada viernes a darles una enseñanza, quizás una que otra experiencia, pero la realidad es que ninguna de ustedes que están ahí puede conocer mi corazón. No puede conocer ni mis pensamientos, pero Dios sí puede ver mi corazón. Dios sí lo puede hacer. Y creo que Dios puede verlo de tal manera, de una manera microscópica, aquello que ni siquiera nuestro ojo puede quizás captar, Dios lo ve claramente, claramente es para él. David se preguntaba esto y es muy lindo porque quizás hoy quiero que también nos lo llevemos. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, ¿quién, qué sé, qué persona puede entender sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Es muy fácil pedir perdón por los pecados que sí vemos. A veces somos conscientes de ciertos pecados y los llevamos a Dios y decimos, Señor, perdóname, porque hoy mentí o lo que sea que nos demos cuenta así muy naturalmente que hemos pecado. Pero alguna vez hemos pensado en aquellos pecados ocultos, en aquellos pecados secretos, que ni siquiera yo misma me doy cuenta de la magnitud de mis pecados interiores, en mi hombre interior, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi mente, en mis pasiones. David decía, líbrame o perdóname, perdona de los que me son ocultos, Señor, perdónalos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio ¿de qué va a estar limpio? De una gran rebelión. Así que los pecados ocultos, los pecados secretos, aún aquellos pecados de los que tú y yo ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos. Déjame decir que pecado es pecado. El hecho que nos demos cuenta no significa que no pierda su validez como pecado. Siguen siendo delante de Dios una gran rebelión. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque vamos a estar estudiando el tema del perdón. Y pareciera que matar es grave y robar es gravísimo. Quizás estafar, wow, eso es corrupto. Un adulterio, barba. Qué pecado tan grave. Pero perdonar no es tan grave. Además, el perdón es interno y eso nadie lo ve, ¿no? Los pecados ocultos son aquellos que se entretejen en la oscuridad del corazón, ocultos a los ojos de los semejantes. Usted los puede ocultar de los que le rodean, pero Dios los ve como si fuera pleno mediodía. Y de verdad me preguntaban esto, si alguna vez yo le decía, Señor, jamás yo me había dado cuenta siquiera de pedirte perdón, aún por los que me son ocultos. ¿Y sabe por qué muchas veces son ocultos? Que a veces no trabajamos
en verlos. Y tenemos tanto miedo de que Dios nos revele los pecados ocultos. David decía, Señor, examíname, mira, examina mi corazón, mira si hay en mi perversidad y guíame por el camino recto. Pero a nosotros nos da pavor decirle al Señor, examíname y alumbra mis tinieblas y ayúdame a ver, Señor, que son esos pecados ocultos, de los que ni siquiera yo, Señor, me doy cuenta que tengo. O de que quizás están tan adormecidos en mí, están tan acomodados en mí, es que para mí no son tan malos. Al contrario, son natural en mí, hacen parte de mi personalidad. No es un pecado. Y de esa manera muchas veces podemos ver esos pecados ocultos en nuestro corazón. Pero son una gran rebelión contra Dios. Y si nosotros lo vemos desde el ángulo que Dios lo está mostrando en las Escrituras, imagínense ahora nuevamente la magnitud de lo que es el perdón de Dios. Wow, la maravilla del perdón de Dios. ¿Qué tal pecados amañadores en nuestro corazón como la ira? ¿Qué tal el pecado del enojo? ¿Qué tiene de malo enojarse? ¿Qué tal el pecado de la amargura? De los celos internos en el corazón. Hmm. ¿Y qué tal el que sigue? El de los malos pensamientos. Mi hermana, hay cosas malvadas que yo no digo, pero que las pienso, se nos pasan por la mente y las pensamos y las meditamos. ¿Qué tal un deseo de venganza? Significa que porque esos son pecados que no, nadie tiene acceso a ellos porque están internos, entonces no son tan graves. Mis hermanas, el pecado destruye. El pecado, como cualquier otro pecado, corrompe y destruye el alma. Y más estos pecados secretos en el corazón. Secretos quizás para nosotros, pero no para Dios. Para Dios están plasmados allí. Dios los ve con todas sus características allí. El ojo del Señor, que son sus ojos de fuego, traspasa todo nuestro ser y los ve claramente. No solamente estos pecados destruyen, sino que ese pecado endurece el interior, endurece el corazón del hombre, endurece su mente. Cada día se hace menos sensible a la palabra de Dios, más insensible, por así decirlo. Entonces, quizás hoy nos podríamos preguntar en este examen que el Señor nos ha permitido en esta mañana, ¿cómo, qué trato, cómo estoy yo manejando esos pecados secretos y ocultos en mi corazón? No porque no sean los pecados expuestos, no porque nadie lo sepa, significa que no tienen un efecto en mí. Eso es el peligro de los pecados secretos y ocultos. En mi interior, nadie los ve, Dios los ve. Y no solamente Dios los ve, Dios sabe lo que eso está causando y lo que eso está produciendo, el resultado que eso está llevando en el corazón de la persona. Te está destruyendo o nos está destruyendo interiormente. Nos está endureciendo cada día más.
o tenemos un estancamiento espiritual, dejamos de avanzar, dejamos de aprender. Ve, yo no sé si usted está en esa etapa, si usted está viviendo eso. Yo sé que algunas mujeres me han dicho a veces, yo siento que como que no avanzo espiritualmente. No, o sea, llego hasta cierta parte y me estanqué allí ya. Y la persona deja de crecer, deja de avanzar. Usted sabe que el Señor hace la obra porque Él está preparando a su pueblo y lo está adecuando para que sea como Jesús y que esa es su principal meta, es que usted sea como el Señor. Pero el pecado entorpece, entorpece. Los únicos que salimos perjudicados somos nosotros, porque Dios sigue siendo Dios, pero somos nosotros los que dejamos de crecer, los que dejamos de avanzar. Nos estancamos, mis hermanas, a veces como la tubería, ¿no? Yo no sé si usted algún día ha experimentado una tubería por ahí tapada, pero eso es desastroso cuando una tubería se tapa y se estanca allí. Toda esa basura estancada en un solo sitio. Eso, el hedor, cuando usted lleva una tubería estancada en la casa, el hedor es insoportable. Eso hace el pecado de nuestra vida. Quizás la persona que está al lado no sienta el hedor, pero estamos podridas, putrefactas interiormente por el pecado. La llama del Espíritu, la palabra dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, esa llama se va apagando, o sea, va operando menos en nosotras. Mis hermanas, a Dios le importas, Dios le importan las personas, a Dios le importas tú como mujer, le importas. Y Dios no quiere de ninguna manera que esa sea la vida que nosotros llevemos de esa manera. Quizás en lo que venga van a pasar cosas. Como decía Norella ahorita en la oración, yo creo que Norella y yo no habíamos hablado, pero el Espíritu Santo creo que sí nos estaba hablando. Sé que quizás en el trayecto de este estudio vas a experimentar desánimo. Quizás te vas a sentir confrontada. Quizás van a haber cosas que te van a chocar, porque vamos a estar, si Dios lo permite, vamos a estar tocando temas muy profundos acerca del perdón. No sé lo que vaya a pasar. Yo le pido a Dios que te dé el ánimo, que nos dé el ánimo a nosotras de permanecer, de ser fieles, porque lo que el Señor está haciendo es una obra preciosa en nuestra vida. Y el Señor quiere trabajar esas áreas en nuestra vida. No solamente se trata de lo exterior, de lo que otros perciben, es que Dios no se fija en eso. La Biblia dice que cuando el Señor eligió a David como rey, allá estaba Samuel escogiendo rey y el primero que entró, el fornido, el hombre alto, bien parecido, Samuel dijo, ese es, Señor, ese es. Y el Señor le dijo, no, ese no es. Yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está al frente de sus ojos, pero él dice, pero yo miro el corazón. Y creo que eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos, mirar lo que el Señor quiere trabajar, lo que el Señor quiere escudriñar, lo que el Señor quiere sacar a flote es nuestro corazón. Así que la invitación para nosotras las privilegiadas de este grupo es a disponer nuestro corazón, a ser sensibles a lo que Dios nos quiera enseñar, a lo que Dios quiera mostrarnos, a que cada una de nosotras en nuestra intimidad pueda autoevaluarse. Mis hermanas, no le tenga temor a evaluar su corazón, no lo tenga. David no lo tenía. David iba al Señor y le decía, Señor, examínalo, muéstrame qué es, Señor. Señor, alúmbrame, alumbra mi oscuridad, mis tinieblas. ¿Y sabe qué hace la luz? La luz llega a ese lugar de tiniebla y expone lo que hay. Eso es lo que hace la luz.
Por eso el Señor Jesucristo decía que las personas no venían a Él. Él dice, no vienen a mí, no vienen a la luz para que no queden, ¿qué? Expuestos. Pero la invitación para ti y para mí en esta mañana es que al contrario, acerquémonos a la luz. Cristo es la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Acerquémonos a la luz, busquemos, amemos a la luz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanas, y que el Señor, como dice por ahí una amiga, que nos agarre el Señor confesados. Pero yo estoy muy contenta por ver lo que el Señor va a venir haciendo. Y entonces, muchachas, vamos a estar trabajando este material, eh, la libertad del perdón. Y yo creo que la primera palabra es clave y es lo que trae el perdón. El perdón trae libertad. Y de la página 7 a la 38 nosotros vamos a estar hablando temas respecto al perdón. Luego vamos a estar hablando acerca de unas historias que nos van a relatar textos y donde vamos a poder de pronto como entrar a mirar cómo se efectuó el perdón en esas historias. Y por último, el libro va a estar tratando acerca del carácter de Dios, el carácter de Jesús y el carácter del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que el Señor va a trabajar en nosotras grandemente en este tiempo. Quiero pedirle a una hermanita, por favor, si nos ayuda a orar, nos ayuda a darle gracias al Señor por este tiempo.